más venimos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar una vez más aquí en tu presencia, reunidos con el propósito, Señor, de exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, glorificarte, Señor, darte gloria, honra y honor, pero también, Señor, de recibir tu palabra en esta tarde, deseando, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas, deseando, Señor, que tu palabra, Señor, nos transforme, que podamos salir de aquí, Señor, diferentes de cómo llegamos, podamos, Padre, ser impactados por este mensaje de hoy. Te pido, mi Dios, que tú me ayudes, que tú me dirijas, que midas mis palabras, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Padre, y que solamente seas tú exaltado, Señor, a través de esta palabra que vamos a hablar en este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, y el pueblo de Dios dice, amén. El tema que vamos a estar hablando, el pasaje bíblico está en Romanos capítulo 7, verso 15, lo vamos a estar leyendo en un momento, después el 21 hasta el 25. El tema, como ya les dije, siendo libre, es la serie de mensajes, primera parte el día de hoy, parte número 1, el título de este tema es, no quiero hacerlo, pero lo hago. Una vez más, el tema, primera parte, no quiero hacerlo, pero lo hago. ¿Cuántos de ustedes han estado en situaciones donde reconocemos que estamos haciendo cosas equivocadas, cosas que no edifican, cosas que no agradan a Dios y decimos, no quiero hacerlo más, pero terminamos haciéndolo, ¿sí o no? Amén. Tenemos esa lucha interna, esa lucha que siempre batallamos como seres humanos, como hijos de Dios, desde que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a redargüirnos, a guiarnos, a enseñarnos, a instruirnos, y siempre Él nos está guiando a seguir un camino que es el camino que agrada a Dios. Pero por otro lado hay una lucha interna que nos trata de desviar, de jalar a lo contrario, hacer lo contrario, hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y terminamos haciendo lo que no queremos. Eso no es nuevo, eso no sorprende a Dios. No quiero decir con esto que es normal y que lo debemos de seguir haciendo. Pero ahí en Romanos capítulo 7, verso 15, si usted tiene su teléfono, su tableta, su Biblia, y si no, pues están las notas ahí en la pantalla. Romanos capítulo 7, verso 15, que es el texto que vamos a estar leyendo en este día, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Imagínense quién está hablando aquí, el apóstol Pablo. Y cuando decimos el que habla, el que escribe estas palabras, es el apóstol Pablo después de su conversión. No estamos hablando de Pablo cuando fue el perseguidor, cuando fue el que perseguía a los creyentes, el Pablo inconverso, el Pablo que era religioso, fariseo, el que era una persona totalmente diferente de después de cuando él tuvo el encuentro personal con Jesucristo. El Pablo que escribe este versículo es el Pablo creyente, el Pablo diferente, convertido, el Pablo que era parte de la familia que tú y yo somos ahora, una familia de Cristo. Ese es el Pablo que escribe este versículo cuando dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Como hijos de Dios, tú y yo, cuando vinimos a Cristo nos hizo, Dios nos hizo a imagen de Dios, nos hizo nuevas criaturas, nos hizo con una mente nueva, con una nueva forma de pensar. Y esa persona nueva, esa nueva criatura que tú y yo somos de cuando Cristo entró a nuestra vida, a nuestro corazón, por naturaleza divina, esa parte divina que Dios puso en nosotros nos hace ser hijos de Dios y aborrecer el pecado, ¿sí o no?
Esa naturaleza de Dios que está en nosotros, el Espíritu Santo, nos hace que nosotros rechacemos el pecado, que estemos en contra del pecado. Pero esa lucha interna que hay dentro de nosotros nos impulsa a seguir haciendo lo malo, lo que no queremos hacer. En Romanos 7, del 21 al 25 sigue diciendo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que es el único que nos puede librar de la muerte, de pecado, de toda la lucha que tenemos para seguir haciendo el mal? Solamente Jesucristo nos puede ayudar. ¿A qué? A librar esta lucha interna que tenemos. Nada más puede ayudarnos a superar esta lucha interna. Es una lucha, una ley que se revela en contra de nosotros para nosotros querer seguir haciendo el mal. Pero Dios dice: no estás solo, hay una esperanza, hay una solución. En esta serie vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de cómo controlar las cosas que tú y yo no podemos controlar. ¿Cuántos reconocen que hay cosas internas, cosas mentales que no podemos controlar? Que por más que nos disponemos a no hacerlo, es algo incontrolable, es algo que tú y yo no podemos controlar. Las cosas que están fuera de control, esas cosas que nos lastiman individualmente, nos dañan personalmente, pero no solamente a nosotros como personas, como individuos, sino esas cosas que tú y yo no podemos controlar también daña a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos lo entienden? Nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos en la iglesia, nuestras amistades, vecinos. Todas las personas que están a nuestro alrededor son muchas veces impactadas por estos hábitos, por estas prácticas, por estos pensamientos, por estas cosas que son incontrolables en nuestras fuerzas. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y esas cosas, como les digo, no solamente nos dañan personalmente, sino a los que están a nuestro alrededor. Mi pregunta para ti en este día es: ¿qué es lo que está fuera de control en tu vida? ¿Qué es lo que tú estás luchando, estás batallando hoy mismo que dices no puedo controlar? Es algo que no está en mí. Mi deseo como hijo de Dios es evitarlo, es controlarlo, es vencerlo, pero dices no he podido. ¿Qué es esa lucha que tú tienes como creyente que no has podido evitar, que no has podido controlar? ¿Qué es lo que se te hace tan difícil ahora mismo? Piénsalo tú. Cada uno tenemos luchas diferentes, dificultades diferentes, problemas diferentes, debilidades, temores, enfermedades. Cada uno tenemos cosas muy diferentes. Dios nos hizo muy diferentes. Tus luchas, tus pruebas, tus debilidades no son las mismas que yo tengo. Pero mi pregunta es: ¿con qué estás tú luchando en este día? ¿Qué es lo que tú no puedes controlar? Quizás es tu temperamento. Pueden ser muchas cosas. Quizás es un mal hábito, quizás tienes un hábito descontrolado para gastar dinero, un comprador impulsivo, un comprador que no se mide, que no se controla. Quizás tú dices: yo no voy al mall, no voy a las tiendas, yo no tengo ese problema. Pero ¿qué tal cuando enciendes tu computadora y ahí en el internet, en Amazon o en otras tiendas de eBay, yo creo que la tarjeta de crédito empieza a temblar cuando tú enciendes la computadora y te metes a uno de esos sitios a donde puedes ordenar partes o regalos o prendas, ropa, zapatos? Pregúntele a su marido, pregúntele a su esposa.
Quizás no eres un comprador impulsivo de ir a las tiendas todos los fines de semana, pero a través del internet se pueden hacer muchas cosas, ¿sí o no? ¿Con qué es lo que tú estás luchando? Hay veces que quizás hasta le quieres esconder o romper la tarjeta a tu esposo o a tu esposa. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que su descontrol de ordenar cosas por internet es incontrolable, su hábito. Así de que cada uno luchamos con cosas diferentes. La mayoría de las personas, y digo la mayoría porque la mayoría de nosotros estamos atados a esas luchas internas. Estamos atados a esos hábitos, a esas prácticas que nos lastiman, que nos dañan y que no podemos controlar. Comenzamos cada día diciendo, voy a dejar esa forma de ser lo que era ayer, y el día por la mañana usted termina o empieza haciendo lo mismo que estuvo haciendo el día de ayer. Y es algo incontrolable, es algo que no podemos controlar. Por un lado, nuestra carne nos impulsa a hacer lo malo y nuestro espíritu dice, no quiero hacerlo, tengo que cambiar, tengo que parar, pero no podemos, es algo incontrolable, es algo que muchas veces nos gana, ese deseo, esa tentación, esa debilidad, y terminamos haciendo lo que no le agrada a Dios, lo que no es correcto. En esta serie también vamos a hablar acerca de cómo liberarnos de los hábitos y las ataduras que dañan nuestras vidas. Veremos el problema, una de las cosas que debemos de identificar en este problema, en estos malos hábitos, malas prácticas, es el problema. ¿Por qué es que no puedo cambiar? ¿Dónde está el problema? También vamos a estar viendo la promesa y también vamos a estar viendo el procedimiento para comenzar, para vencer esa lucha interna que tenemos. 3 cosas importantes ahí en sus notas que podemos ver, 3 cosas que nos ayudarán a ser libres de malos hábitos y ataduras que dañan nuestras vidas y las de los que están en nuestro alrededor. Número 1 es el problema. Tenemos que identificar el problema. Pablo resume todo esto en Romanos capítulo 7, verso 15, donde dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es un problema. Pablo así lo resume. Pero también en Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. El bien está en mí, el querer hacer el bien está en mí, pero no está el deseo de hacer el bien. Esta es la lucha por la que está pasando Pablo. Este es el problema que él está resumiendo en estos 2 versículos. Hay esa lucha interna, hay esa ley que por un lado es la ley de Dios, la ley divina de ser obedientes a Él, pero por otro lado es la ley del pecado, la ley de la desobediencia, la ley que no quiere que nosotros agrademos a Dios y se rebela en contra nuestra. Él está diciendo que todas las cosas que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Imagínense si él era el apóstol Pablo, el escritor de todas estas epístolas en la Biblia. ¿Qué nos esperamos tú y yo cuando decimos, yo no soy así, yo controlo mi carácter, yo controlo mis palabras, yo soy diferente, yo tengo eso que dice la Biblia que es un dominio propio? Y queremos hasta como aparentar que el apóstol Pablo era más débil que nosotros. Queremos hacernos fuertes, queremos decir que en nosotros no pasa eso. Pero él reconoce que todo esto que él pasa es esa lucha que él no puede controlar. Él está diciendo que todo lo que no quiere hacer, él termina haciéndolo. Mi pregunta es, ¿alguien de nosotros aquí se puede identificar con esto? Con cosas que quizás diferentes, no lo mismo que el apóstol Pablo experimentó, pero algo diferente que tú y yo estamos atravesando, que no podemos controlar. Quizás tú te relacionas al escuchar esto con la discusión que tuviste con tu esposo o con tu esposa antes de llegar aquí a la iglesia. O con esa discusión que tú tuviste con tus hijos.
o con ese pleito que tuviste el día viernes antes de terminar la semana ahí en tu trabajo con el compañero del trabajo, o quizás le hablaste mal a tus papás, quizás tuviste una discusión con alguien. Yo quiero hacer lo correcto, dice el apóstol Pablo, pero no lo hago. No quiero hacer lo malo, pero eso termino haciendo. Es una lucha interna, una parte de mí que quiere hacer lo correcto, pero otra parte de mí no lo quiere hacer el mal. Nuestra carne es débil. ¿Cuánto lo reconocen? Nuestra carne es muy, muy débil. Dice la palabra de Dios, si quieres ir ahí a Marcos 14:38, dice: velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por muy fuerte que tú digas que eres espiritualmente, que tú controlas tus acciones, tus actitudes, estaríamos siendo mentirosos, porque la palabra de Dios dice que nuestra carne es débil, que nuestra carne se inclina y nos impulsa a hacer lo que no le agrada a Dios. Jesús dice lo que Pablo está experimentando en estos versículos. Pablo aquí dice: no hago lo que yo quiero hacer. ¿Cuántas veces se llega la hora de venir a la iglesia y prefieres quedarte dormido, o quedando viendo un programa de televisión o una película? El deseo está en ti de venir a la iglesia, pero terminamos siendo flojos y quedándonos en la casa, haciendo cosas que no edifican. ¿Cuántas veces tú has dicho: yo quiero pagar las deudas que tengo del hospital, del auto, de ropa en las tiendas o en el internet? Y tienes deudas ahí acumuladas. Tu deseo está salir de esas deudas, pero terminas sacando un boleto más para irte de vacaciones. ¿Cuántos se identifican con eso? Sabemos que tenemos compromisos que hacer, pero terminamos haciendo lo contrario. En lugar de pagar esas deudas, de estar limpios en nuestro crédito, terminamos endeudándonos más. Y es algo incontrolable, es algo que no podemos controlar. ¿Cuántas veces has dicho tú: el deseo en mí de controlar mi actitud está, pero no puedes? Mi temperamento, mi enojo, mi carácter, mi coraje, mi ira. El deseo de cambiar está ahí, pero no podemos. El apóstol Pablo lo reconoce. Tú te decides si estás luchando con un problema de alcohol, dices: no quiero comprar más bebidas alcohólicas que me atraigan, que me llamen la atención o que me sirvan de tropiezo, teniéndolas allí guardadas en mi casa, pero terminas comprándolas. El que usa drogas termina comprando drogas. El deseo de él está cambiar, no meterse más en problemas, pero termina otra vez en ese ciclo de estar comprando, cayendo, repitiendo el mismo ciclo, equivocándose, cometiendo errores una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Existe esa lucha interna que nos dice que tenemos que cambiar. El Espíritu Santo nos motiva a ser diferentes. Decíamos el día sábado en la oración: gracias por estar aquí, porque el Espíritu Santo nos trajo aquí. No es fácil a las 6 de la mañana levantarse, y cuando hace frío y a veces está lloviendo, nevando, y venir a orar. Pero cuando estamos aquí decimos: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué? Porque no le di lugar a mi carne. Mi carne me decía: quédate a dormir, quédate calientito, quédate a descansar. Has trabajado toda la semana, te mereces levantarte a las 2 de la tarde. Y nos quedamos ahí dormiditos, pero el Espíritu nos levanta y nos dice: tienes que orar, tienes que clamar, tienes que interceder, tienes que fortalecerte, tienes que seguir adelante. Y gracias al Espíritu Santo estamos allí, tocando alabanzas a Dios, cantando himnos, cantando salmos, intercediendo unos por otros, orando a Dios. Y eso no lo hace nuestra carne, lo hace el Espíritu que está en nosotros.
Gloria a Dios por el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por el Espíritu Santo, que es el que nos impulsa a hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios, lo que edifica? Gloria a Dios. Gloria a Jesús por lo que Él hace por nosotros. Marcos capítulo 14, verso 38. Nos dice que debemos de estar atentos, velando y orando, porque nuestra carne es débil. Las personas que siguen atrapados allí son personas que muchas veces decimos, ¿por qué el hermano o la hermana cayó en ese problema, en esa situación? ¿Por qué se dejó llevar? ¿Por qué fue débil? Déjame decirte una cosa. Personas que están atrapadas en esos hábitos, en esas luchas, en esas pruebas, no necesariamente son personas malas. Tú puedes decir, alguien que yo conozco está en la cárcel, ¿cómo fue a dar allí? Si no es una persona mala. No son del todo malas personas, sino que son personas que no pudieron controlar esos malos hábitos, que el deseo de ellos o su voluntad no es estar allí, pero se vieron atrapados por la tentación, por la debilidad. Y no nos explicamos si era tan fuerte espiritualmente, ¿por qué cayó? Porque no supo controlar sus debilidades, sus pensamientos, sus actitudes. Son personas como tú y como yo, que quizás se descuidaron en el área espiritual y cayeron y están en medio de una situación difícil. 3 verdades acerca del problema. Cuando una vez identificamos el problema, hay 3 verdades, 3 cosas importantes. Una de ellas, número 1, es la confusión. Pablo dice ahí que su propio comportamiento, como él actúa, como él responde a las tentaciones, a las debilidades, lo confunde. Hay confusión cuando hay esa lucha interna. Él dice que no entiende por qué quiere hacer él lo bueno y termina haciendo lo malo. Dice, ¿por qué? Y yo mismo digo, siendo el apóstol Pablo, ¿por qué él tenía esa lucha interna que no podía controlar? Porque era un ser humano. Tú y yo somos seres humanos, que somos débiles, que tenemos esas mismas luchas internas. Pero hay confusión, no entendemos, decimos, ¿por qué no puedo entender? ¿Por qué hago lo que no quiero? Termino haciendo lo que no quiero. ¿Por qué pasa eso? Hay una confusión que no entendemos. ¿Por qué actúo de una manera que sé que es mala para mí y para los que están a mi alrededor? Hay confusión, no entendemos muchas cosas. Número 2, 3 verdades acerca del problema. Hay frustración. Cuando tú y yo estamos batallando con esa lucha, identificamos el problema, pero encontramos que hay frustración. Tengo el deseo de hacer lo correcto, pero no tengo el poder de hacerlo. No tengo las fuerzas para obedecer la voz del Espíritu Santo. Hay confusión, hay frustración. Es como cuando tú dices, tengo un auto nuevo, pero no tiene motor. Tu intención, tu deseo es manejar ese auto, usarlo para trabajar, pero no tiene el motor o no le sirve el motor. El motor es lo que le da la fuerza a ese auto. Tú y yo, si no tenemos el poder para hacer la voluntad de Dios, no vamos a poder. Tenemos el deseo de hacerlo, pero no tenemos el poder. ¿Cuántos me están siguiendo? No podemos, nos frustramos porque dices, por más que lo hago, por más que lo intento, no puedo. Y hay frustración. Comenzamos a hacer algo, decididos a hacer ejercicio o hacer cualquier otra cosa, ahora que viene el año nuevo y nos empezamos a poner metas y decimos, quiero hacer más ejercicio, quiero alimentarme mejor, quiero hacer lo correcto, quiero dejar esos malos hábitos, quiero cambiar mi estilo de vida, quiero cambiar mi carácter, quiero tratar mejor a mi esposo, a mi esposa, pero entrando el año se nos olvida y empezamos a volver a comer
con, con descontrol y empezar a subir de pesa, de libras de peso. O empezamos a seguir ofendiendo y maltratando a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos y esposas. El deseo está ahí de hacer el bien, pero el poder no lo tenemos. No podemos por nosotros mismos. Tienes la motivación, pero no tienes la determinación. Tenemos el deseo, pero no el poder. Hay una cosa que mucha gente busca en libros de autoayuda, libros que tú lees y te dicen, mira, si quieres ser exitoso en las finanzas, compra este libro. Y te soy honesto, hasta yo caí hace unos meses, compré un libro de cómo manejar bien las finanzas. Pero sí aprendí algo, sí de algo me sirvió. Ya no tengo internet, sí, tengo internet, pero no tengo canales de televisión que no me servían para nada y pagaba $65 por mes por nada. Así de que no fue en vano, aprendí algo. Tampoco estoy pagando $80 por el que venía a fumigarme mi casa de adentro y de afuera y seguía teniendo hormigas y arañas y dije yo, ¿de qué sirve estar pagando $80 si no estoy teniendo el beneficio? Aprende uno, pero quizás corriges algo en una área, pero en otro lado descuidas. Así de que esos libros de autoayuda te pueden ayudar, pero si tú no los obedeces, si tú no los sigues al pie de la regla, no te van a llevar a ningún lado. No tienes el poder para hacer lo que te está pidiendo ese libro. Tú puedes escuchar miles de predicaciones de importantes predicadores en la radio, en la televisión, en el internet, y dices, wow, poderoso mensaje, esto no es nada de lo que el hermano Elisandro predica allá, esto es poderoso, y sí son poderosos, pero si tú no los pones en práctica, de nada te va a servir. Puede ser el mejor mensaje predicado y tú lo escuchas y dices, wow, esto sí es palabra de Dios, y dices, pero ¿la estás poniendo por obra? ¿Tienes la voluntad o el poder de aplicarla en tu vida y que esa palabra te cambie y te transforme? Si no lo haces, de nada te sirve. De nada te sirve escuchar buenos mensajes, buenos predicadores, leer buenos libros de autoayuda, pero si no tienes el poder para aplicarlos en tu vida, de nada te van a servir, no te van a llevar a ningún lado. Número 3, 3 verdades acerca del problema, es derrota y desaliento. En otras palabras, lo que vemos aquí es que de tanto que tú has luchado con esas luchas internas, con esa guerra espiritual que tienes de querer hacer el bien y no puedes, terminas diciendo, mejor tiro la toalla, me doy por vencido, no puedo, soy un fracaso, no sé cómo salir de esto, y terminas frustrado, terminas derrotado, terminas cansado, en desaliento, no tienes fuerzas para seguir adelante. Te das por vencido y dices tú, hasta aquí llegué, no quiero intentar ni tratar más. Cuando tú dices, quiero cambiar mi comportamiento, mi carácter, los malos hábitos y no he podido, entonces tú terminas sintiéndote derrotado y sin aliento, sin ganas, sin deseos para seguir adelante. Pero yo te digo una cosa, hay buenas noticias. No todo está perdido. Por eso es esta serie de mensajes que nos ayudan a salir adelante, a vencer esta lucha interna que tú y yo tenemos. No todo está perdido, ¿por qué? Porque el poder está a tu disposición si tú lo deseas. ¿Cuál es ese poder? No es el poder que tú tienes, no es tu espiritualidad, no es tu conocimiento intelectual, no es tu cuenta de banco, no es tu casa, tu carro. El poder que está a tu disposición es la promesa de Dios. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Dios sabe que tú y yo tenemos luchas, debilidades que no podemos controlar, pero Él nos da promesas. Hay una promesa para ser libres de cosas que nos hacen daño a ti, a mí y los que están a nuestro alrededor. ¿Cuál es esa promesa? La promesa está en Juan capítulo 8, versículo 32, donde dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa palabra? La verdad os hará libres. El tema de hoy se trata siendo libres. Y si tú y yo decimos no podemos ser libres de esa atadura, de esa lucha, de esa fuerza interior que batallamos todos los días, la palabra de Dios nos dice que al conocer la verdad, tú y yo podemos ser libres. ¿Cuánto lo creen? Amén. La liberación de los malos hábitos viene como consecuencia del conocimiento, o cuando tú y yo llegamos a la verdad. ¿Cómo trabaja esto? La forma en que tú piensas determina la manera que tú sientes. ¿Cómo piensas tú acerca de tus hijos? Si tú piensas que tus hijos son un fracaso, unos inútiles, que son tontos, así vas a actuar con ellos. Si tú piensas que tu esposa es bonita, es atractiva, que tiene un buen cuerpo, una buena figura, que es amable, que es dócil, que es sensitiva, que es frágil, así vas a actuar tú con ella. Pero si tú empiezas a ponerte en tu mente lo peor de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu supervisor, de tus compañeros de trabajo, así es como tú te vas a sentir. Tú no vas a tener deseos de ir a tu trabajo porque dices, mi supervisor es un abusivo, es un déspota, es lo peor. Y tú desde antes de llegar a tu trabajo, tú ya vas a ir preparándote mentalmente para tener roces y choques con tu supervisor, ¿sí o no? O si tú piensas que tu esposa es bonita, atractiva, tú ya vas a ir con esa mente cuando llegue a casa, le voy a llevar flores, chocolatitos, le voy a dar un abrazo. ¿Por qué? Porque es linda, es sensitiva, es frágil, me trata bien, me consiente. Y eso es lo que tú te vas a poner en tu mente y así vas a actuar. Pero si tú te pones lo peor, la peor imagen de tu esposo, de tu esposa, así la vas a tratar. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Como nosotros nos sentimos, así es como actuamos. Como nosotros pensamos, así sentimos. Pero Romanos capítulo 2, verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para nosotros sentirnos bien o hacer las cosas bien o actuar bien, tenemos que renovar nuestra mente primeramente, nuestros pensamientos. No ver todo negativo, no ver todo como un fracaso, no ver nuestros hijos como unos inútiles, no ver a nuestra esposa como lo peor, sino renovar nuestra mente y pensar lo mejor de ellos. Cuando nosotros empezamos a renovar, a transformar nuestra mente, empezamos a actuar diferente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque tú te programas a ser diferente. Tiene que haber un balance. Muchas veces personas solo quieren experimentar las emociones en sus vidas, en sus familias y muchas veces hasta en la iglesia. Pero no quieren ver lo intelectual, lo que es en la mente, en la forma de pensar. Muchas veces queremos ver mucha emoción o queremos guiarnos solo por los sentimientos o las emociones, pero tenemos que tener un balance en lo que es nuestras emociones y lo que es la forma de pensar también. Tenemos que balancear nuestras vidas. Tenemos que tener un balance en lo emocional, pero también en lo intelectual. La renovación de nuestra mente es la forma de cómo tú y yo vamos a actuar. En esta serie también vamos a descubrir las falsas ideas y los malos hábitos que hemos estado viviendo y que nos han mantenido esclavos o atados por mucho tiempo. Número 3, ahí en sus notas, es el procedimiento. ¿Cómo construyes el fundamento para ser liberado, para ser libre de estas ataduras, de estas malas prácticas, de estos malos hábitos? Número 1, 3 pasos a seguir. Número 1 es reconocimiento de la raíz del problema. Si tú no reconoces, si tú no entiendes dónde está la raíz del problema, no vas a poder.
Tenemos que ir a la raíz del problema, tenemos que ver de dónde surge todo. El cambio requiere que reconozcamos la raíz del problema. Si no reconocemos de dónde viene ese problema, no va a haber ningún cambio, por más que tú lo quieras. Sabemos que algo anda mal en nosotros, pero no lo podemos controlar o identificar. Dios dice que la raíz del problema está en la actitud que tienes hacia la vida, hacia Dios y hacia ti mismo. ¿Cuántos me están siguiendo? Espero que no te esté confundiendo mucho con este tema. Pero la raíz del problema, en pocas palabras, es el pecado. Es un tema, el pecado, que el pecado no se quiere hablar mucho en las iglesias porque la gente se ofende, se siente mal, o hasta dicen, lo está diciendo por mí. El pecado es la raíz del problema. Pero el pecado no es simplemente el hecho cuando tú y yo decimos, oh, el hermano cayó en pecado porque cayó en drogas, o está en pecado porque está en drogas, o está en pecado porque abandonó a su esposa y se casó con otra mujer, o está en pecado porque le gusta robar. Claro que es pecado, pero ¿dónde origina todas esas prácticas, esos malos hábitos? El pecado es una actitud. Empieza y se origina en la actitud de cuando tú y yo decimos, yo tengo todo bajo control, yo no necesito a Dios en mi vida. Desde allí ya estamos pecando, desde allí ya estamos fallando, desde allí ya estamos diciendo, Dios, yo no te necesito, yo puedo vivir mi vida como yo quiera, ir a donde quiera, oír lo que yo quiera, mirar lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera. Así de que no te necesito. Y cuando eso pasa, eso nos lleva a cometer adulterio, a cometer fornicación, a cometer robo, a envolvernos en alcoholismo, en drogas, en murmuración, en odio, en rencor. Pero ¿dónde se origina? Donde decimos, Señor, no te necesito. Yo puedo salir adelante por mí mismo. ¿Cuántos de ustedes pueden salir adelante por sí mismo? Nadie. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Nuestra conducta pecaminosa surge de nuestra actitud en el pecado. Allí surge todo. Cuando decimos yo no necesito a Dios. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos fallamos, todos pecamos de alguna manera, todos necesitamos a Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para detener el destruirme a mí mismo, primeramente tengo que aprender a no engañarme yo mismo, a reconocer que necesito a Dios en mi vida. Si yo digo que no necesito a Dios, que no necesito ayuda divina para corregir mis errores, mis debilidades, mis problemas, mis luchas, entonces no va a haber un cambio. Me estoy destruyendo yo mismo. ¿Por qué? Por no aceptar, por quererme engañar y creer que yo soy muy perfecto, muy correcto y que todos los demás pueden estar equivocados, pero yo no. Tenemos que empezar reconociendo que nosotros mismos nos destruimos cuando nos engañamos que en nuestra vida no hay pecado. Debemos reconocer que la raíz del problema es pensar que no necesitamos a Dios. Muchas veces las personas tienen que ir a lo peor o caer en lo peor, tocar fondo para poder reconocer que necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque empezaron con esa actitud, con esa forma de pensar. Yo no necesito a Dios, yo no necesito ayuda. Y cuando están al fondo, entonces sí, Señor, ayúdame. Pero ¿por qué esperar a tocar fondo? ¿Por qué esperar a llegar a esa situación? ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo no aceptamos que necesitamos a Dios en nuestras vidas y nos envolvemos en esas prácticas de pecado, nos convertimos en esclavos del pecado y no podemos salir de ahí. Juan capítulo 8, verso 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que empieza negando que Dios es la respuesta para su vida,
que el Espíritu Santo es nuestra esperanza, el que nos va a ayudar, a guiar, a redarguir, a corregir cuando estamos haciendo algo indebido. Cuando negamos eso, empezamos a envolvernos en pecado y somos esclavos del pecado y no sabemos cómo salir de allí. Cuando tú y yo pensamos que no necesitamos a Dios, terminamos siendo esclavos del pecado. Número 2, 3 pasos a seguir: creer que solamente Jesús tiene el poder para cambiarte. Solamente Cristo. ¿Han oído ese cantito que dice solamente Cristo, solamente a Él? Solamente Él tiene el poder para cambiarnos. Los libros, como les decía hace unos momentos, de autoayuda sí son buenos, pero no te ayudan a ser liberado del pecado. Solamente Cristo te puede ayudar. Solamente Cristo es la esperanza, solamente Cristo es la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Romanos 7, 24 y 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solamente Jesucristo puede librarnos de la muerte y del pecado. Solamente Jesús. Ahí sí le doy el lugar a algunas iglesias que dicen solo Jesús. ¿Han oído esas iglesias que dicen solo Jesús? Pues sí, es verdad, solo Jesús puede librarnos del pecado y de la muerte. Pablo dice que Dios tiene el poder que tú no tienes, y ese poder se encuentra solamente en Jesucristo, solamente en Él. Jesús quiere ayudarte, pero tú tienes que creerlo. ¿De qué te sirve saber que Jesucristo es la respuesta, pero no lo crees? Escuchas una y otra vez un mensaje, una predicación donde dice Jesús es la respuesta a tu problema, pero no lo crees. Tú puedes leer muchos libros de autoayuda, puedes venir todos los días al servicio, puedes estar en todas las actividades de la iglesia, pero no crees que Jesucristo es la respuesta a tu problema. Sigues siendo esclavo del pecado. Ustedes han visto personas que están todos los días en la iglesia, pero saliendo son otras personas. ¿Sí o no? Amén. Porque siguen siendo esclavos del pecado. Es necesario que creas que el poder de Cristo, para poder ser libre, Cristo tiene que obrar en ti. Tú tienes que darle el permiso. Tú tienes que darle la libertad para que Él te transforme y te cambie. Él es muy amable, el Espíritu Santo es muy amable. Él no te va a forzar, no te va a obligar. Cristo quiere ayudarte, pero tú tienes que creerlo. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es el que nos libra del pecado y de la muerte? Cristo. Nuestro camino a la liberación es a través de Jesucristo, solamente a través de Él. Jesús dijo en Juan capítulo 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es el que nos hace libres? Jesucristo. Dice la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice que cuando vengamos, cuando conozcamos la verdad nos hará libre. Amén. Juan capítulo 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la solución. Mira lo que dice el versículo: yo soy la verdad. 3 pasos a seguir. Número 3, comprométete todo lo que eres a Jesús. Todo lo que tú eres necesitas entregárselo a Jesús. Ese canto que dice: todo a Cristo, yo me rindo solo a Él, ¿verdad? Pero a veces no le queremos dar nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Pero sí, en el canto cantamos: todo a Cristo, yo me rindo a Él. Todo, cuando dice todo es todo, ¿sí o no? Pero lo que no le damos son los diezmos, ni las ofrendas, ni nuestro mal carácter, ni nuestro orgullo, ni nuestra arrogancia. Eso no queremos dárselo a Él. Entonces no hay que decirle: todo a Cristo, yo me rindo.
Hay que decirle, el 4% yo me rindo a ti, o la mitad yo me entrego a Él. Tenemos que comprometernos completamente con Él. Si realmente tú quieres ser libre, tienes que comprometerte en todo con Cristo, no la mitad. Comprométete todo con Él. Tal vez te preguntas tú, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué? Porque has tratado miles de cosas por otro lado y no te han ayudado a nada. Jesús es la respuesta que tú estás buscando. Deja de tratar en otro lado. Deja de buscar otros lugares, otros medios, otros libros, otros programas, otros predicadores, otras enseñanzas. Solamente, Señor Jesús, yo te necesito a ti. Tú eres lo único que yo necesito para poder ser cambiado. No necesito más. En 2 Corintios, última lectura allí en sus notas, 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Dice, las cosas viejas quedaron atrás. Pero fíjate lo que dice al principio, me llama la atención, donde dice, de modo que si alguno está en el internet, viendo programas de pastores, de predicadores famosos en el internet, o en la televisión, o inclusive en la iglesia. No dice, de modo que si alguno está en la iglesia, nueva criatura es. Dice, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. Podemos estar en la iglesia, podemos poder ver programas de televisión todos los días, día y noche, pero si no estamos en Cristo, no va a haber cambio, no va a haber liberación, no va a haber transformación en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Solamente Cristo hace la diferencia. Este es el verdadero cambio cuando te conectas al verdadero poder de Dios. Para de tratar y comienza a confiar. No digas, voy a tratar una vez más. Confía en Dios. Confía en el poder de Dios. Él es la solución. Él es la respuesta. Si tú realmente quieres ser libre de esos hábitos, luchas, pruebas que no has podido ser libre, hábitos o carácter o actitudes, entrégaselos a Cristo en este día. Te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a terminar. Pero yo quiero decirte algo ahí donde tú estás. Hoy, este día es tu decisión. Yo no sé cuál es la lucha, cuál es la prueba, cuál es la tentación, cuál es la debilidad por la que tú estás atravesando. Yo no lo sé. Yo te puedo decir lo mío, aunque sé que no te interesa. Es mi lucha, mi prueba, mi debilidad, mi temor, mi inseguridad. Pero yo te voy a decir en este día, tú hoy tienes la decisión. Puedes depender de ti mismo, puedes seguir dependiendo de ti mismo, o puedes depender de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en este día? Dios te dice, depende de ti. Tú tomas la decisión. ¿Qué quieres hacer? Tú tienes la solución en tus manos. Yo te voy a decir una cosa, y te lo digo de corazón. Como líder, como pastor, yo veo problemas en las familias, en los hogares, y compartimos y vivimos con familias, con hermanos, hermanas que están pasando por luchas, por pruebas, por situaciones difíciles. Y el corazón se rompe cuando dice uno, ¿cómo es que llegó ahí? ¿Cómo está pasando esta situación? Ese es el resultado de esa lucha que han dejado avanzar y crecer, y ahora en este mismo momento están pagando las consecuencias de esas malas actitudes, malas decisiones.
Y uno dice, ¿por qué pasa esto? Porque no queremos poner a Jesucristo en primer lugar en nuestras vidas. Y son las consecuencias que se pagan. Alguien puede estar en la prisión, puede estar en inmigración, puede estar quizás en el hospital, en una silla de ruedas, puede estar en bancarrota, quizás puede estar con una enfermedad, con cosas, luchando con situaciones que pudieron haberse evitado, que pudieran haberse detenido cuando uno dice, Señor, reconozco que tengo este problema, esta lucha, esta debilidad con la que estoy luchando, pero te la entrego a ti. Hoy tú tomas la decisión, hoy tú decides si quieres seguir dependiendo de ti mismo o quieres depender de Dios. Es muy frustrante ver personas pagando las consecuencias de sus acciones, de sus actitudes, de su comportamiento, situaciones en las que se han involucrado que no era necesario pasar. Es triste y le duele a uno. Y nos unimos a su dolor y oramos y nos motivamos unos a otros, pero es frustrante. Personas pagando altos precios, altas consecuencias por esas decisiones equivocadas. Ahí donde tú estás, yo te voy a pedir en este día, cierra tus ojos. No tienes que pasar al frente en este día, pero ahí donde tú estás, si tú no eres creyente, si tú no eres cristiano, si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, o si tú ya lo has hecho, pero en los dos casos, en este día, si tú reconoces que estás luchando con esas luchas internas, mientras la iglesia ora, mientras tú ahí donde tú estás oras con tus ojos cerrados, y hay alguien aquí que quiere decir, Señor, reconozco que te necesito. He tratado de mil maneras por mi cuenta. He tratado de salir adelante, de vencer estos temores, estas luchas, estas debilidades, estas tentaciones que me atormentan, no solo a mí, que me dañan, no solo a mí, pero a mi familia. Lo he tratado y no he podido. Hoy te lo entrego a ti. Te pido que me ayudes, que me des la fortaleza, que me des la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo para hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero parar de seguir obedeciendo a los deseos carnales que vienen a mi mente, que vienen en contra de mi voluntad, y termino haciendo lo que no quiero. Ayúdame, Señor. Ahí donde tú estás, dile, si no le has entregado tu vida a Cristo, dile, Señor Jesús, perdóname. Perdóname por haberte rechazado en el pasado, por haberte negado. Te pido perdón, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito cambiar. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón en esta tarde. Ven a mi vida y sé mi Señor, mi Salvador. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados para salvarme, para darme vida eterna. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, que me salves, que me perdones. Y si tú te has apartado de Cristo, si tú ya fuiste creyente y te has alejado de Él, dile, Señor, aquí estoy una vez más. El Señor está allí con sus brazos abiertos, así como el padre del hijo pródigo. Él nunca te rechazará. Él siempre te recibirá porque te ama, porque nos ama. Te doy gracias, Señor. Gracias te doy por tu palabra en este día. Te doy gracias por la presencia de tu Espíritu en mi vida. Te doy gracias por ese poder con el que tú nos
nos fortaleces. Te doy gracias porque no estoy solo, porque no estoy solo para luchar en contra de esa debilidad, de ese problema, de ese hábito, de ese carácter, de ese temperamento. Te doy gracias porque te tengo a ti, Espíritu Santo. Te pido que me ayudes. Quiero ser diferente, quiero ser transformado, quiero ser cambiado en esta tarde. Díselo allí de todo tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Cristo Gracias. Jesús.